el ciclo circadiano, el ritmo circadiano y el reloj circadiano, que son tres cosas distintas y funcionan en conjunto. Ya. El ciclo se define como un lapso de tiempo de 24 horas, el cual se divide en 12 horas de luz diurna y 12 horas de oscuridad, que son la noche. Ese sería el ciclo natural. Ese es el ciclo circadiano, el ciclo de 24 horas, dividida en dos. Lo que vemos ahí, en el fondo, el día y luego la noche. Exacto. Eso puede variar, ¿cierto? En algunas latitudes, que sea hay un poco más de día, un poco más de noche, va a depender también de la estación del año. Pero claro, para graficarlo de una manera universal lo entendemos así: 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Después, los ritmos son los cambios físicos y mentales que experimenta el cuerpo de manera intrínseca durante este ciclo de 24 horas, que es el día, y que se repite durante el año. Son trabajos que hace de manera inconsciente. Automática. Tú no las diriges, todo el tiempo está funcionando, de día y de noche. Uh-huh. Y el reloj es el núcleo supraquiasmático, que es el que se encarga de ordenar el funcionamiento de los ritmos una vez que recibió el estímulo y procesa. Entonces, estas tres cosas... Son tres cosas distintas. O sea, el ciclo circadiano es este ciclo natural que debiéramos tener, que debiera durar 12 horas durante el día y 12 horas durante la noche, y donde nuestro cuerpo produce o genera ciertas funciones distintas, ¿cierto? La otra es, lo que tú decías, es el ritmo circadiano. Sí, que son las actividades que hace el cuerpo de manera intrínseca todos los días. Por ejemplo, el páncreas, el riñón, los órganos vitales funcionan mediante este ritmo circadiano. Claro, en ciertas horas del día cada uno va cumpliendo su función. Entonces, si nosotros no les damos los estímulos correctos en el horario correcto, tú puedes hacer que esos órganos o funcionen más de lo que debieran o no funcionen lo que debieran. Entonces, por eso este sistema de iluminación circadiano, en el fondo lo que hace es regular y mantener la sincronización natural de funcionamiento del cuerpo. Claro, que de hecho libera, este ritmo hace que el cuerpo libere hormonas en ciertos horarios. La alteración del ciclo circadiano, por lo que hemos estudiado en estos meses, también conversando con expertos como tú, también genera problemas bien importantes, o sea, desde obesidad a diabetes, hipertensión, incluso a personas que realizan turnos, por ejemplo, de noche y tienen alterado por defecto el reloj circadiano, les puede generar ciertos tipos de cáncer. O sea, es bastante serio. Sí, yo tengo acá un listado gigante que no lo voy a decir todo porque si no se van a poner nerviosos. De todo lo que pasa cuando se desajustan los ritmos circadianos, y va desde, todos los síndromes de la fase del sueño retrasada, síndrome del ciclo de sueño, vigilia alterado, síndrome hereditario de sueño adelantado, arritmia cardíaca, cáncer de mama, linfoma, artritis. O sea, hay muchas cosas que son a nivel mental y también a nivel físico. Fisiológico y mental. Y en este tiempo de pandemia se ha hecho más tangible, ¿no? Como que lo hemos experimentado mucho más. Hay más casos de personas que están teniendo problemas al sueño porque no ordenan su día y sus horas de trabajo con lo que debiera ser este ritmo. Y cuando estamos tampoco con el efecto de la luz natural o la luz del sol, esto se ve naturalmente afectado. Sí, yo creo que han pasado dos cosas. Uno, que nos falta el estímulo de la luz natural, ¿cierto? Porque hemos estado encerrados. Y segundo, que hemos cambiado involuntariamente nuestros horarios y ritmos propios de cada persona y familia, desde tu vida personal en la vida de trabajo. Entonces, se produjo un desorden muy grande en relación a lo que estábamos viviendo antes. Claro. Y entonces, como respuesta a esto, aparecen lo que se llaman los sistemas circadianos. Entonces, explícame un poco qué es un sistema circadiano. Ya estamos pensando como en una solución, ¿cierto? Claro, el sistema circadiano de iluminación
es un sistema de iluminación que imita el comportamiento natural del sol. Y esto nos permite la correcta estimulación y sincronización de los ritmos circadianos, que son los que habíamos hablado anteriormente. ¿Y cómo se logra esto? A través del control de temperatura de color de la luminaria y el horario, o sea, bajo un sistema de control. Entonces, eso es bien importante. Estas temperaturas de color se van modificando durante el día para tratar de seguir lo más fielmente el comportamiento del sol. Y en el caso de las luminarias que manejamos nosotros, tienen 1024 pasos de temperatura de color, considerando un ciclo de 12 horas, para tratar de que esto sea casi imperceptible, o sea, de hecho yo creo que es imperceptible visualmente, los cambios de temperatura de color. Quiero explicar una cosa para los que no están familiarizados con el término de la temperatura de color. La temperatura de color es la tonalidad de la luz y por eso tenemos luces frías y luces cálidas. Y lo importante de estos sistemas circadianos y por qué hoy día también son relevantes para la salud es porque los fotorreceptores que son sensibles o que regulan este reloj, ¿cierto? Que son los IPRGC, se llaman, son unos neurotransmisores nuevos que son ganglionales y son sensibles justamente a la luz azul. Entonces, lo que hacen es que cuando perciben presencia de luz azul, dejan de producir melatonina, por ejemplo, que es la hormona que necesitamos para descansar. Entonces, si nosotros tenemos todo el día estimulación en luz azul o luz fría, que tiene alto componente en azul, lo que nos va a pasar es que se nos va a empezar a mover, a desplazar este ciclo y en la noche vamos a tener alterado el sueño porque no vamos a estar produciendo melatonina, que nos permite dormir y descansar. Entonces la temperatura de color es bien importante porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, en legislaciones, normativas, incluso normativas internacionales, hasta hace muy poco no se hablaba de temperatura de color, se hablaba de iluminancia, de los lux, los niveles, la uniformidad. Incluso después la normativa europea habla de reproducción cromática, o sea, cómo se ven los colores, incluso GR, que es el deslumbramiento, pero la temperatura de color está exclusivamente asociada a esto que es el ciclo circadiano. Y yo creo que también hay otro factor que en algún momento todo el tema o área de iluminación se asociaba más a un concepto de productividad que de salud. Ahora, con este sistema nosotros podemos asociar y equilibrar las dos cosas, tener buenos niveles de iluminación de buena calidad, eficiente, con CRI 90 en el caso de las que manejamos nosotros, y a la vez tú controlas la temperatura de color, por lo tanto sigues el comportamiento natural del día y sincronizas todo tu sistema. Hay un tema que habíamos conversado cuando hablábamos sobre este conversatorio, y es que cuando esta iluminación o este sistema imita un poco el comportamiento natural del sol, pero es siempre en un ciclo de 12 y 12 horas. O sea, lo que se trata es de mantener ese ciclo, independiente si una persona, por ejemplo, está en un lugar austral, en que en invierno, por ejemplo, la luz del día dura 6 horas, pero el ciclo circadiano debiera durar 12 horas de luz. Por lo tanto, lo que hace la luz artificial es que imita el comportamiento del sol en ciclos de 12 horas. Exacto, porque ese es el tiempo que nosotros necesitamos para poder realizar las distintas funciones, ya sean las que se hacen de día o las que se hacen de noche en la oscuridad. Una pregunta, estos sistemas circadianos, ¿cuál es el rango de temperatura de color en que funcionan? El de nosotros funciona desde 2700 Kelvin hasta 6500. 6500, y el 6500 tiene un pico en el azul, o sea, un pic en el azul bien pronunciado, que es este que nos permite estar alerta. Claro, y eso es más o menos, bueno, empieza, a ver, el alto contenido en azul, ¿cierto? Nos ayuda aquí Fernando Massetti nos pregunta, ¿cómo afecta el pic de azul del LED en la respuesta del ser humano? ¿Cuándo necesitamos luz azul?
necesitamos en la mañana, según el circadiano, según el horario, nosotros necesitamos estar despiertos, atentos, con un nivel de estrés moderado que nos permita realizar las tareas de una buena manera y productiva desde las 10 de la mañana aprox hasta las 3 de la tarde. Ahí va como el rango máximo donde va variando el azul. Y de ahí, después de las 3, ya empieza a bajar. Bueno, con el sistema lo hace, debiéramos ir bajando los niveles de azul, ¿cierto? Para que la información se vaya procesando y vayamos entendiendo que vamos bajando los niveles de estrés y vamos dejando que se empiece a liberar la melatonina y entrar a la fase de descanso o sueño. Claro. Ahí lo que pueden pasar dos cosas. Por un lado, la gente que tiene mucho contenido de azul en las luminarias durante su día, le puede pasar que en la noche le cuesta mucho conciliar el sueño y puede tener problemas del sueño. Y al revés, las personas que no tienen suficiente luz azul durante las mañanas pueden sentir lo contrario, no secretan serotonina y cortisol, que son las hormonas que nos permiten estar alerta, concentrados. Por lo tanto, el correcto balance de estos dos factores es muy importante. ¿En qué momento del día tienen que administrarse? Exacto, para poder realizar las tareas de la manera más óptima. En el fondo, exacto, tenemos que dejar cuando corresponde descansar y tenemos que estar activos en el horario en que naturalmente debiéramos estar más activos. Entonces, ¿qué es lo que hace la luminaria o el sistema de iluminación circadiano? Subir la temperatura de color, ¿cierto? En la mañana va subiendo hasta que llega el pic 12 del día, 6.500 grados Kelvin. El ojo recibe el estímulo con harto nivel de azul, ¿cierto? Y está en un permanente estado de alerta. Y después eso va bajando gradualmente el nivel de azul, igual que el sol, y empezamos a entrar en la otra fase. Ahora, otro detalle que es súper importante es el ángulo de incidencia en que este receptor recibe la luz, porque no es lo mismo que lo reciba de manera cenital, como es naturalmente con el sol, a que tú tengas una luminaria, por ejemplo, estoy inventando, que tuvieras una luminaria embutida en suelo con un sistema circadiano. No tiene sentido, pero es para que se entienda el polo opuesto, porque el ojo tiene que percibirlo en un ángulo X, desde arriba hacia atrás. Claro, la luz, la incidencia desde arriba o detrás de la retina, pero y un poco abajo, en la parte más inferior del ojo. Exacto. Entonces, si no le llega en el ángulo correcto, no va a estar recibiendo la cantidad que necesita para poder procesar esta información. Claro, aquí Gonzalo Graf dice, en el gráfico se presenta la liberación y supresión de cortisol y melatonina en función de la temperatura de color. Este debe ser este gráfico, que es el ritmo de liberación de las hormonas, que en la mañana liberamos cortisol y serotonina, cuando dejen de secretar ese tipo de hormonas, damos melatonina para poder entrar en un descanso. Es un tipo de iluminación. ¿Y a quiénes podría beneficiar? Bueno, beneficia a todo el mundo, porque en el fondo nos ayuda a sincronizar los ritmos circadianos que todos manejamos. Ahora, si uno tuviera que poner como en prioridad a quién se le tiene que entregar o debiera entregar o utilizar un sistema circadiano, yo pienso que debieran ser los niños, porque están en proceso de crecimiento, y también los adultos mayores, sí, justamente porque ya están en una edad avanzada, por lo tanto su cuerpo necesita, o sea, no le fluye de manera tan natural recibir los estímulos, le cuesta más recibir los estímulos. Y ya no salen tanto, están más en lugares cerrados que no tienen aporte de luz natural. Ahora, esto se aplica para todos los recintos donde uno esté por un tiempo prolongado, colegios, oficinas, o donde pase por hospitales. Exacto, porque es más del 50% del ciclo del día, son casi
casi las 12 horas, no vas a estar en contacto con el sol, esta herramienta es un súper buen aporte. Claro, en hospitales, por ejemplo, hay varios estudios que miden sistemas circadianos en habitaciones y les miden la calidad del sueño. Y lo que yo he leído es que va aumentando 5 minutos diarios. Por cada día que están bajo este sistema donde en la noche no tienen luz fría o contenido en azul, van aumentando 5 minutos diarios más de dormir. Y un enfermo que duerme bien, obviamente que se va a recuperar más rápido, ¿cierto? Y eso trae beneficios bastante transversales, o sea, tanto para el hospital como para, obviamente, el paciente. Exacto, sí. Mejoran los niveles en el estado de ánimo, el humor, la disposición, contribuye de manera positiva al sistema inmunológico y, bueno, lo que hemos conversado todo el rato, que la mejoría del sueño y reducción de estrés, lo cual finalmente se traduce a mayor productividad. Claro, o sea, en oficinas también permite que las personas estén más concentradas, por lo tanto menos tasas de error. Si tienen mejor sueño, va a haber menor tasa de ausentismo laboral también. Exacto, la gente en el fondo va a tener mejor calidad de vida porque va a estar trabajando en un ambiente con una luz saludable que te está aportando, bueno, uno no se da cuenta en el momento porque son tareas no visuales, ¿cierto?, que está haciendo el cuerpo, pero en el largo plazo sí se ven los beneficios. Ahí sí. ¿Yo te veo bien? Sí, te escucho. Ya. Sigamos. ¿Y qué? Sí, mira, o sea, hemos visto como qué es ¿por qué primero? ¿Por qué necesitamos hoy día, sobre todo, estar conscientes del efecto que tiene la luz en nuestra salud física y mental? Número uno, y eso es algo nuevo. Eso es, los receptores que hablamos siempre que están en el ojo fueron descubiertos a principios de este siglo, por lo tanto es una tecnología que en los últimos 10 años ha tomado mucho mayor relevancia en medida en que los estudios también avanzan, ¿cierto? Y empieza a haber evidencia sobre el efecto de la luz azul en el ciclo circadiano, sobre el efecto también de la supresión de la melatonina y la calidad del sueño y todo lo que hemos hablado. Ahora me gustaría saber ¿qué casos de éxito ustedes han tenido como empresa o qué casos de éxito has visto de estos sistemas? Mira, nosotros tenemos acá unos ejemplos que son, por ejemplo, tenemos una oficina de proyectos, o bueno, el Hospital Sirio Libanés en Sao Paulo. Acá en Sao Paulo. Sí, acá se instalaron las luminarias e hicieron las pruebas en las salas de diálisis de los pacientes y los estudios en X lapso de tiempo demostraron que los pacientes se recuperaban en periodos de tiempo más cortos por el beneficio que generaba la luz para la correcta sincronización de su ritmo circadiano. Estos son estudios que se hacen en largo tiempo. Entonces, en el hospital estuvieron estudiando a estas personas y demostraron que se veía una influencia en el sistema de iluminación, en la correcta sincronización de su ritmo. Y eran las salas de diálisis, donde las personas tienen que estar más de ¿cuántas horas? 6 horas, ¿no? ¿Cuánto rato están? Depende del caso, pero normalmente son periodos largos, ya sea de espera o de tratamiento mismo. Claro, en lugares cerrados. Ahí interesante, hay un caso que acá en Chile se está haciendo un proyecto de investigación liderado por Douglas Leonard, padre, y la Universidad Católica, donde se están midiendo los niveles en pacientes de la UCI, salas de recuperación de la UCI. No sé en qué hospital, pero en el fondo ahí lo que se está haciendo es que se está midiendo la situación actual y se mide
si no me equivoco. Encuestas también psicológicas, es el hospital de la Universidad Católica, sí. Y luego se interviene en las salas con iluminación circadiana. Estudios internacionales, que es lo que comentamos, pero es interesante cuando se empiezan a hacer ya en Chile, porque permiten que también se puedan generar recomendaciones, se puedan hacer manuales, por ejemplo, de buenas prácticas. Sí, o sea, sí. Sí. ¿Me escuchas, Tania? ¿Está ahí? Sí. Estaba hablando del caso de la Universidad Católica y cómo se está trabajando. Sí, yo tengo entendido que ahí están haciendo estudios bien profundos en el tema del sueño y de las distintas fases del sueño, en función de la iluminación y otros factores del entorno. Por lo tanto, bueno, me parece súper interesante que se empiece a aplicar esto y que ya sea a nivel importante de investigación. Claro, y que se puedan generar ya acciones más concretas, porque eso es lo que se necesita, que se puedan haber recomendaciones, porque como tú dices, en personas que tienen que estar por tiempos muy prolongados en un lugar donde no tienen acceso a luz natural, van a verse afectadas por esto y ya lo hemos vivido en estos meses de pandemia. Sí, bueno, nosotros cuando empezamos con la investigación de este nuevo sistema fue por la inquietud de cuál es el aporte o cuál es el valor agregado que nosotros le podemos dar al mercado en cuanto a los sistemas de iluminación que existen. Y consideramos que el hecho de que la iluminación pueda tener incidencia directa en la fisiología y en la biología de las personas, en el fondo era algo súper interesante. Y ahora, con todo este tema del confinamiento y la pandemia, yo creo que se hizo más visible. Y se apresuró un poco el proceso y se apresuró un poco también, o sea, no apresurar, sino que fue saliendo... Se aceleró. Exacto, se aceleró la cantidad de información que la gente está recibiendo respecto a este tema, porque ahora todos estamos mucho más preocupados de nuestra salud, somos mucho más conscientes de nuestra salud. Claro, además, o sea, yo creo que hay como una sincronía, ¿ya? Desde que se supo todo este tema de los efectos no visuales de la luz. Por una parte, se han aumentado este tipo de sistemas y la tecnología avanzó hacia ese lado, pero también empiezan a haber certificaciones, como la certificación WELL, por ejemplo, que es como la certificación LEED, que no solamente evalúa el aspecto energético del edificio, sino que empieza a trabajar el ambiente ya como algo más holístico y más centrado en el usuario también, donde ahí sí obviamente está la luz. Hay otros aspectos también, como puede ser la temperatura, la calidad del aire, el sonido, por ejemplo, pero la luz es un aspecto sumamente importante y es algo que como que, por eso te hablaba de una sincronía, porque la tecnología ya está, al parecer, está bastante lista y preparada. Está empezando, en el fondo, una cultura de la luz y de una conciencia mayor con este tema, y por otra parte, las certificaciones, las normativas, se empiezan a actualizar. Yo creo que ahora como que se está integrando de manera más fuerte el concepto de bienestar en todos los espacios que se construyen. Nosotros consideramos la luz como un elemento constructivo, o sea, y de hecho absolutamente cuando estás en espacios ciegos. Entonces, se está viendo la creación de espacios como otro enfoque, más, como dices tú, más universal, más global, que involucre todos los aspectos necesarios para una buena calidad de vida y para un bienestar del usuario. Así que yo creo que por esa línea el sistema circadiano en el fondo es una herramienta que cumple múltiples funciones en el largo y en el corto plazo.
Claro. Entonces es muy importante el poder generar la conciencia primero del efecto que tiene la luz. Y que los mismos proyectistas empiecen a considerar estos sistemas, sobre todo en lugares donde el usuario permanece por muchas horas. Eso creo que es algo fundamental, partir por ahí, ¿cierto? Porque también se puede utilizar en la casa. Sí, y bueno, yo creo que esto se aplica de manera más directa a las ciudades y ciudades grandes, como nosotros, por ejemplo, Santiago en este caso, en relación a regiones, porque en regiones uno tiene más contacto con la naturaleza. Con el mundo exterior. Acá, como que tú te trasladas de tu casa a un espacio, resides en ese espacio casi todo el día y después vuelves a tu casa. Entonces, el tiempo en que estás en contacto con la luz directa es muy corto. A veces yo creo que casi nulo, lamentablemente, para mucha gente. Y no nos damos cuenta. A mí me tocó una vez estar conversando con una señora que trabajaba en un supermercado, en un local del supermercado, y estaba ahí todo el día, incluso almorzaba ahí. Y yo le decía, señora, ¿usted cómo duerme? Pésimo, no me puedo quedar dormida, porque claro, estaba todo el día con luz fría, hasta las 7:30, 8 que se iba. Y yo le decía, por último, a la hora del almuerzo, trate de escaparse a la vereda, al bandejón, a algún lugar donde le llegue luz natural. Sí. Bueno, a mí me pasó, y bueno, yo desde toda la vida he tenido desde que estaba en el colegio he tenido muchos problemas para dormir. Soy muy sensible a la luz, yo necesito oscuridad absoluta para dormir. Bueno, pero hubo una época en que yo trabajé físicamente en un mall. Ya. Y ahora que me lo estás diciendo, me acuerdo que la época en que trabajaba en el mall, habían momentos y yo no miraba el reloj y yo estaba perdida en el tiempo. Claro. Porque tú no estás no tienes acceso a luz natural en ningún momento. Entonces llega un punto en que ya te pierdes en el día. Es bien impresionante. Ahí hay un tema que es un poco en paralelo, pero que es todo el tema de la cronoterapia. Que en el fondo no es solamente el ritmo de la luz y del sueño y la vigilia, sino también a qué hora uno come, a qué hora uno descansa, a qué hora, que eso en el fondo mientras siempre los doctores, los médicos te recomiendan que uno sea lo más ordenado posible, que ojalá siempre nos despertemos más o menos a la misma hora, nos acostemos más o menos a la misma hora, comamos a horas específicas que debieran ser las horas de almuerzo, en la comida, no tan tarde. Y eso también, existe esta ciencia que se llama la cronoterapia, de reloj en el fondo, que un poco viene a empalmarse con estos sistemas circadianos, porque en el fondo es hábitos y por otro lado estímulo lumínico que hacen que el cuerpo funcione bien, sincronizado. En el fondo, según los textos que nosotros hemos leído, para lograr que tu ritmo circadiano, que tú estés sincronizado bien, se conforma de 3 elementos o estímulos. La luz, ¿cierto? Que es de lo que hemos estado hablando todo este rato. ¿Sí? El ejercicio y la alimentación. Todas estas cosas, si tú las tienes en un orden según lo que dicen, o debiera funcionar el sistema circadiano, y tú lo controlas en un horario X, o sea, tú comes en un horario, tú haces ejercicio en cierto horario que es donde tú tienes mejor rendimiento de los músculos, que es como a las 5 de la tarde, y cardiovascular. Si uno se tratara de ordenar y aprovechar el mayor rendimiento del cuerpo, tendríamos un funcionamiento maravilloso. Ahora, lamentablemente, uno no tiene como la libertad a veces de poder hacerlo en función de esto, pero es bueno saberlo para hacerse más consciente y en el momento que tú puedas hacerlo, porque es increíble cómo tu cuerpo va cambiando. Claro, nosotros hemos estado también trabajando haciendo asesorías en empresas que tienen turnos y las personas que hacen turno, incluso en algunas empresas, lo permiten por una cierta cantidad de años. O sea, uno no es sano y puede tener consecuencias importantes el que tengas el ciclo cambiado porque, por ejemplo, tienes que trabajar de noche, o los pilotos, por ejemplo, de avión, las personas que hacen los despachadores, por ejemplo, que tienen que trabajar de noche
y que no pueden estar en ese puesto de trabajo por más de 5 años. Sí, bueno, a esa gente derechamente se les da vuelta el ritmo, o sea, es imposible claro. Que ellos vivan de manera natural. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es tratar de usar las herramientas, o sea, no es al revés, pero en el fondo ellos están funcionando en las 12 horas día, están en 12 horas noche y ellos dieron vuelta a su ritmo. Entonces, a largo plazo sí, va a tener efecto en los órganos, porque no es lo natural. Por lo tanto, lo que tú dices, que esos trabajos no debieran realizarse por tantos años, absolutamente cierto. Claro, a no ser que uno de verdad cambie el ritmo completamente, como si estuviera en una nave espacial, y dijera ya, entonces en la noche que tengo que trabajar, tengo estímulo de luz azul y en el día duermo y por lo tanto lo inviertes artificialmente, pero que es una locura. Sí, y quizás pero también es poco viable porque claro. tendría que con todo el entorno. Pero claro, tu familia, o sea, sí, es bien complicado. Y es que yo encuentro que esos casos son bien, bien complicados. También hemos estado trabajando con centros centros penitenciarios, en que también tienen un problema similar, y además ahí tenemos otro tipo de problemas psicológicos y de estados de ánimo y ansiedad, etc. Pero también esas personas tienen momentos muy limitados al día en que pueden estar en contacto con la luz, y probablemente el resto del día es todo luz fría en un interior. Sí, sí, probablemente. Bueno, porque es lo que hay más en el mercado, lamentablemente. Es más barato también los equipos con luz fría. Entonces, tiene más eficacia también. Tiene más lúmenes por watt. Sí, claro, pero si uno, bueno, después de conocer todo eso, o sea, de todo esto que estamos conversando ahora, te das cuenta que no siempre más todo el rato es lo mejor. Recién ahí tú te das cuenta que todo hay que controlarlo. O sea, en el fondo no hay que explotarlo, que quizás es de alguna manera lo que estamos haciendo ahora. Estar con una luz fija, con alto contenido de azul por un periodo de tiempo demasiado largo. Eso no es natural. Exacto. No, y el ideal también, y parte de esta conversación y todo lo que hemos hecho como Fundación Siluz, es poder generar la conciencia y generar esta cultura de que la luz es importante, ya no es solamente un tema técnico, una especialidad más, el bienestar y la salud. Esto es un proyecto de una oficina, que estamos mostrando, ¿lo ves? Sí. Que también es de Sao Paulo. Esta oficina es entretenida porque ellos trabajan bajo un concepto de bienestar humano en todo ámbito. Acá utilizaron la luminaria que proveemos nosotros, pero aparte de eso trabajan con sistemas verdes, ¿cierto? Los materiales, todo en el fondo cumple una función para hacer un aporte a nuestro sistema. Y ahí esas luminarias lineales tienen iluminación circadiana, esas barras que están sobre los escritorios. Exacto, las luminarias lineales que están sobre los escritorios son las luminarias de nosotros. Y bueno, acá se puede ver que las luminarias están puestas donde hay que poner luz, o sea, no es una grilla uniforme. La luz está, ¿cierto? En los niveles en que tiene que estar. Y en de hecho, hay niveles de contraste en esa foto, no es una oficina de esas que son parejitas como súper homogéneas, sino que tiene niveles de contraste. Que el ojo con niveles de contraste, la visión trabaja mejor, no con excesivo, pero tampoco trabaja bien cuando está todo tan homogéneo. O sea, para el ojo es bueno tener una luz mayor en la tarea visual, y otra luz un poquito menor, incluso hay una proporción en el ambiente visual. Sí, bueno, y así también tú jerarquizas las tareas. Claro. Tengo una pregunta, Tania, porque esto también yo creo que todos se deben estar preguntando como estos sistemas circadianos, ¿en qué formato vienen? Porque ahí yo veo que es un sistema lineal, que es el que usamos en la oficina, y que es bastante como normal o común en el fondo. Sí.
Mira, la línea de productos que tenemos nosotros es bastante simple y adaptable a los tipos de cielos que existen hoy en las construcciones. Tenemos el formato lineal, que es la que estábamos viendo, sobrepuesto y embutido, circulares también, embutidos sobrepuestos, de grandes diámetros, de 60 o los de 23, que son los que más se utilizan en oficina, cuadrados, embutidos, sobrepuestos. En el fondo, la idea de nuestra línea de productos es traer algo que sea viable de instalar. En el caso que una oficina quiera hacer un upgrade con la que ya tienen, que el hecho de instalar este sistema no involucre que tengan que hacer, por ejemplo, el cielo de nuevo. Porque ahí ya le estás agregando un costo que hace que el cliente diga, chuta, ya, pero instalar esto significa que tengo que cambiar todo. No. Entonces nuestra línea de productos trata de ser simple, de ser con un lenguaje amigable e interesante para la persona que va a hacer la compra o la inversión. Ir también pensando en los diseñadores de iluminación, que somos los que proyectamos el proyecto de iluminación. Sí. También es importante entender que los formatos con los que nosotros trabajamos son los mismos en el fondo, el mismo lenguaje. Exacto. En el fondo no hay que complicar más todo el sistema. Nuestros modelos tienen súper buenos estándares de calidad, son todos CRI 90, todo lo que es el sistema circadiano es todo CRI 90. CRI 90, para los que no saben, es la reproducción de los colores, la reproducción cromática, cuán fiel se ven los colores, por lo tanto, mientras más cercano a 100 es mejor, es más fiel. Exacto. Los de nosotros por default son 90, en algunos se pueden mandar a hacer CRI 95. Existe la posibilidad, pero no es algo estandarizado. Y el tema de los... ¿Qué me ibas a decir? Que la eficiencia de los equipos es de 90 lúmenes por watt, aprox, dependiendo del modelo. ¿Y qué otros casos? Son todos IP20, están hechos obviamente para interior, porque no vas a colocar un sistema circadiano en exterior, ¿cierto? Y todos tienen de esta luz dinámica. Y tienen distintos sistemas de control dependiendo del usuario. Eso yo te quería preguntar, el tema de los sistemas de control. ¿Qué protocolos usan? Mira, ahí tenemos en este momento 3 sistemas de control. Uno que es electrónico, que trabaja con una señal PWM y admite 30, ya tiene 3 programas. Estos controladores, una vez que tú los instalas, tú le modificas, le integras el ciclo que quieres aplicar, ojalá de 12 horas y dependiendo del horario en que amanece en el lugar donde tú estás. Después hay otro, está ahí en la diapositiva. Tengo ahí, ¿ese sería el sistema a la izquierda? El primero, claro. El primero, entonces ese tiene 3 programas y en el fondo uno le da la hora de partida. Tú le das la hora de partida al controlador. Que debiera ser igual todo el año, o sea, no influye que sea invierno o verano. Sí, no debiéramos cambiarlo. Uno como que se enreda un poco el tema de las estaciones. Sí, yo misma me enredé. Sí, porque tenemos también cambio de horario, que yo pienso que no sé si es tan necesario. Yo personalmente me demoré, no sé si todavía ya estoy sincronizada, pero con este último cambio de horario, la primera semana estuve, pero no me podía dormir, me levantaba súper cansada, estaba como muy... ¿Y tú tienes sistema circadiano en la oficina, Tania? En este momento tenemos instalado en la sala de reuniones para mostrarle a los clientes cómo funciona y cómo se controla. ¿Pero tú no has podido probarlo en ti misma? No, lo que pasa es que nosotros en la oficina donde estamos tenemos un ventanal gigante, entonces estamos con luz natural todo el día y es norte. Entonces, de hecho me vine para acá, para la de oficina. O sea, tú no tienes problema de eso. No, afortunadamente. Tenemos libertad espacial y aporte de luz natural todo el rato. De hecho, tenemos que controlarla en verano con las cortinas. Claro. Qué suerte, qué bueno. Acá Fernando Macetti pregunta si se pueden ajustar con reloj astronómico.
No sé. Tendríamos que probar. Mira, se pueden hacer distintas intervenciones porque el fabricante en el fondo no fabrica estandarizado. Se pueden ir haciendo cosas distintas dependiendo de los requerimientos del cliente. Entonces podríamos verlo como una alternativa, habría que conversarlo según el proyecto. Hasta ahora no ha sido requerimiento y estamos trabajando con estos tres que se están viendo ahí en pantalla. Ya, bueno, estábamos hablando entonces los controladores. El primero era el que tú decías que era el electrónico. El primero es electrónico y admite 3. Sí. El segundo equipo es de control manual y admite 6 equipos. Esto sería para colocarlo, por ejemplo, en una sala, una oficina, un lugar que en el fondo no se repite tantas veces en la misma planta. Ya. Y el tercero, parece, es la aplicación que uno puede bajar, que es la aplicación residencial y que tú la puedes bajar en el teléfono y la puedes controlar. Es súper entretenida, súper fácil de entender y muy dinámica. Si quieres se las puedo... Esta funciona por Bluetooth. Tú la bajas en la app y si quieren se las puedo mostrar aquí en la pantalla. ¿Ya? Sí, súper fácil. Voy a dar vuelta a la cámara. Buenísimo. A ver. Que no se corte Ahí. nomás. Ay, sí. Estamos súper avanzados. Ahora veo gris. Ya. Entonces, yo voy a poner acá mi teléfono. Ya. Acá está el icono de Cyclus, ¿cierto? La aplicación que yo ya la bajé en mi teléfono. Ya. Aquí vemos la aplicación y apretamos configuraciones. Es brasilero. Sí. Inicio. Acá, bueno, a mí me registra el tiro la luminaria que yo ya la tengo conectada, la tengo registrada acá en el teléfono. Entonces, me la indica con el código que está acá y me dice que está disponible. Yo la voy a seleccionar, cargando luminaria. En este momento está apagada, la tengo detrás mío, es para que vean las dos cosas al mismo tiempo. Y donde dice energía, yo la enciendo. Ahí perfecto. Ya, acá tiene un modo que nosotros no hemos logrado como entender bien cuál, pero yo creo que es una aplicación así. ¿Cuál? ¿El modo flama? Sí, modo flama. Que yo creo que es como fuego, es como fuego. Sí, yo creo sí, que hay muchos controladores que tienen el modo flama, ¿te fijáis? Que hace como que... No sé si es como si quisieras tener como la sensación de que ahí hay una chimenea. Sí, ahí está funcionando. No sé si se percibe con la cámara. Se ve perfecto. Perfecto. Yeah. Y ahí la voy a apagar. Y acá abajo tenemos la temperatura de color, que como les había comentado va de 2007 a 6500. Entonces yo muevo esto para acá. Y tenían 1024 pasos entre un color y el otro. Exacto. Eso es lo que hace automático cuando tú lo programas con el sistema circadiano. También lo puedes mantener independiente. Ahí lo estás haciendo manual. Claro, ahora lo estoy haciendo manual. Entonces, ahí, por ejemplo, pongo fría, no sé, 4000 y después vamos hasta acá, hasta los 5000. Y acá abajo tú tienes el botón de ajuste de intensidad. Espera. Ahí, por ejemplo, está en... Y ahí está en lo mayor. Y acá abajo tengo la función de ciclo circadiano, que lo voy a apretar. Yo acá en mi teléfono lo tengo regulado, lo tengo personalizado con la hora de amanecer en que estamos ahora, que son las 7:30 de la mañana. Lo tengo en un ciclo de 12 horas y termina a las 7:30 de la tarde. Entonces yo le pongo acá, iniciar, y se ajusta automáticamente a la hora en que estamos y te tira la temperatura de color que corresponde a este horario. Y ahora ya está, lo que vemos ahí es la luz que debieras tener hasta ahora. Esa es la temperatura de color que corresponde a este horario. Que es como neutra, que de repente la veo más fría y después la veo más... Yo creo que el color del celular quizás no se nota, pero es esa. Ya, dejo eso, sí.
O sea, es fría ahora. Es que se ve fría, bueno, porque en el fondo no tenemos con qué compararlo, pero si pongo 6.000 al lado, te vas a dar cuenta que es 4.000 aproximadamente. Ya. Perfecto, o sea, como blanca neutra, porque son las 4 de la tarde acá en Chile. Sí. Entonces yo me imagino que ahora debiera empezar a decaer a temperatura más cálida. Como a las 6 de la tarde, más o menos, tú como que lo percibes. Ya. Y acá que vamos en un 71% del ciclo total. Entonces, parar. Ahí te marca el ciclo de las 12 horas, como yo lo tengo registrado. Perfecto. Entonces, si tú, como te das cuenta, este sistema de control en el teléfono es súper, súper amigable. Y se puede dejar manual o programado. Sí. Como automático. Y yo creo que si tuviéramos que recomendaríamos el automático. Sí, pues bueno, en el fondo si uno quiere ver los efectos del sistema circadiano, debieras dejarlo en circadiano. Pero en el caso... y que solito vaya cambiando, porque en el fondo eso va a ser lo que debiera hacer naturalmente. Porque si no, uno lo puede cambiar, pero eso es como un juguete en el fondo. Podemos cambiar la temperatura de color, pero no va a haber un criterio. Exacto, o sea, nosotros podemos hacerlo, pero estaríamos alterando un poco este orden, que es lo que queremos lograr con el sistema circadiano. Claro. O sea, finalmente el sistema de control es bastante más simple de lo que uno hubiera querido, o sea, hubiera pensado, ¿cierto? Yo al principio, cuando escuchaba hablar de los sistemas circadianos, yo pensé que más o menos que había un satélite arriba nuestro que nos decía, como, son las 3:57, por lo tanto, tú tienes que, y estás en tal latitud, pero en realidad da lo mismo donde uno esté. Debiera ser ciclo, o sea, ordenar el día con ciclos de 12 horas, y entendiendo la temperatura de color como lo que mostramos en esta. O sea, entendiendo que en el día debiera ser el ciclo, lo que estamos viendo ahora. Exacto. O sea, hay como a lo primero que conversamos, que son las diferencias entre ciclo, ritmo y reloj. En el fondo, claro. Quizás la palabra a lo mejor suena muy lejana o un poco rara, circadiano, como algo así medio extraterrestre, pero si uno lo investiga, lo lee, es algo, o sea, es intrínsecamente natural. Lo que pasa es que probablemente no nos hemos preocupado de leer o de investigar sobre el tema. O quizás también le podríamos poner el nombre, sistema circadiano, decirle sistema biológico, pero quizás también tendrá ahí, porque lo empezaba a confundir como con otro tema de salud. Entonces, bueno. La CIE, que es la Comisión Internacional de Iluminación, la que hace casi toda la normativa a nivel mundial, tuvo un conflicto con los sistemas circadianos porque en algún minuto, cuando se supo sobre los efectos no visuales de la luz y empezaron a aparecer estos sistemas que regulaban el blanco, salió esto del Human Centered Lighting, la iluminación centrada en el usuario. Después salió la iluminación circadiana. Y la CIE lo que resolvió fue llamarle a estos sistemas iluminación integradora o integrative lighting. Y están ahora por sacar un comunicado, que en el fondo está como todo el mundo del sector, en el fondo estamos pendientes de cómo va a definir finalmente la CIE este tema, o cómo va a definir esta tecnología y hasta dónde es y hasta dónde no es. O sea, por ejemplo, si a mí me preguntas, el sistema manual no es un sistema circadiano. Claro. Es un sistema digital, que es distinto. ¿Cierto? Es distinto, hay que separar el control digital que el control digital, pero en el fondo el sistema circadiano es ordenado, es un orden. Es como meterse en un engranaje, ¿cierto? Exacto. Bueno, yo creo que beneficios son múltiples, desde tareas visuales como tareas no visuales. Nosotros tratamos de enfocarnos en las tareas no visuales porque son de las que uno es menos consciente, porque en el fondo tú siempre relacionas la luz con tareas o efectos directos visuales, dibujar, ver mejor, temperatura de color, calidad de luz,
y todo eso, pero uno no sabe en qué puede influir el no tener el estímulo de la luz natural dentro de tu cuerpo en todas las otras tareas que no son visuales. Claro, y son las que hacen funcionar el cuerpo, son todos los órganos vitales. Exacto. Entonces, es súper, súper grande el abanico de beneficios que trae este sistema y es súper interesante. Acá, Tani, estoy viendo un poco las preguntas y están preguntando acerca de la visión y el tema de la luz azul y la visión. Nosotros hace por ahí como un mes atrás estuvimos hablando con Arturo Grau, que él es un oftalmólogo y es especialista en temas de la visión y las pantallas. Y él nos decía de que no hay suficiente evidencia de que haya un daño al ojo o a la visión con la luz azul. Se han hecho experimentos en ratas, pero las ratas son mucho más sensibles a la luz azul. Por lo tanto, lo que le hace mal a una rata, tendríamos que multiplicarlo por montones para que realmente nos haga daño, y las pantallas, por ejemplo, los celulares o los equipos que utilizamos no tienen esa intensidad. Pero sí está comprobado, y de hecho este oftalmólogo nos decía, el efecto de la luz azul de los dispositivos electrónicos en los efectos no visuales de la luz, o sea, en el ciclo circadiano. Y eso sí está absolutamente comprobado. Lo que no está comprobado es que nos haga daño a la visión. De hecho, las ratas tenían problemas de fatiga, pero después se recuperaban. O sea, si estaban 2 semanas, por ejemplo, con otro sistema de iluminación, se lograban recuperar. Por lo tanto, yo también siempre pensé, y también erróneamente pensé que había un daño ocular con el tema de la luz azul, pero en realidad es un daño mucho más a esto que tú hablas del ritmo circadiano que realmente al sistema visual. Sí, es que yo creo que son como o sea, no es que la luz con alto contenido azul te va a dañar directamente el ojo, sino que son los efectos secundarios de ese estímulo, y uno lo asocia con el cansancio, con falta de sueño. Bueno, después obviamente te duele el ojo porque estás haciendo tareas en un hábitat en que no estás con la luz que corresponde en ese horario. Yo creo que quizás confundimos en algún momento que se estaba haciendo un daño directo al globo ocular y no a estas tareas no visuales. Claro, exacto. Oye, y acá también dice, trabajar en comunidad LED, dice, trabajar en modo automático circadiano, que era lo que nosotros habíamos recomendado. No considera los aportes de luz exterior, ni mucho menos las condiciones climáticas, porque según las condiciones vamos a tener aportes muy variables de intensidad de la luz. Y eso es algo que también conversábamos, que en el fondo el sistema circadiano de partida es para lugares interiores. Sí, el aporte de luz natural se va a producir cerca de la ventana, y ahí lo que uno puede trabajar es la intensidad de la luz, ¿cierto? Exacto. Está pensado para personas que trabajan en oficinas donde o no hay suficiente aporte de luz natural, o a lo mejor el aporte de luz natural es en la tarde, donde no nos sirve. Sí. O en ángulos o de manera en horarios donde no nos va a estimular este ciclo. Sí, los equipos trabajan en el fondo igual que los equipos de iluminación estándar. Por ejemplo, no sé, un panel de 60 por 60. En el fondo tiene un flujo X que tú lo puedes controlar, tú lo puedes dimear, pero de manera manual. La intensidad no se ajusta al igual que la temperatura de color durante el día, porque entendemos que el ciclo que hace el sol va a cambiar la temperatura de color, pero si nosotros cambiamos el flujo o la intensidad de la luminaria, no vamos a estar cumpliendo con los requisitos, por ejemplo, de una tarea visual X sobre el escritorio 500 lux. Entonces, sí, imita el comportamiento del sol, pero igual tenemos que controlarlo para cumplir las tareas que se requieren en ese recinto con los niveles que se necesitan. Pero igual si uno lo conecta a un sistema de domótica, con un fotosensor, con una fotocelda, por ejemplo, que me determine cuál es el aporte de luz natural. Imaginémonos una oficina de planta profunda, donde yo tengo escritorios que están cercanos a la ventana con aporte de luz natural,
y tenemos otro set de escritorios que van a estar sin aporte de luz natural, y es el mismo sistema. Entonces, lo que se hace es que se agrupan, los que están cerca de la ventana funcionan con un fotosensor, y en el horario en que entra la luz natural, esas luminarias van a equiparar ese aporte, por lo tanto van a estar los mismos 500 lux, pero va a haber una sumatoria, es muy similar a los sistemas solares de agua, en que en el fondo lo que hace, uno tiene un califón solar que equipara la temperatura que entrega el agua y que o la calienta un poquito más o le da un poquito más. En el caso de la luz es lo mismo. Si tenemos aporte de luz natural, el sistema circadiano o el sistema que sea, si es que es dimerizable, puede ser controlado para llegar a los niveles requeridos por la norma, considerando el aporte de luz natural. Sin embargo, los escritorios que están en la planta profunda y no tienen acceso a luz natural van a tenerlo al 100% todo el día, probablemente. Sí, eso se puede hacer, no hay problema, como el equipo es lineal. Igual que cualquier equipo. Sí, exacto. Exacto. Buenísimo. Bueno, nosotros, para hacer como un resumen desde el punto de vista comercial, nosotros lo que hemos querido es encontrar un producto que tenga un valor agregado para el usuario, que en el fondo son estos beneficios biológicos de la sincronización de tu ritmo circadiano. Y pensamos y estamos absolutamente seguros de que esto tiene beneficios en el largo plazo, porque te entrega beneficios biológicos que con otros sistemas de iluminación tú no puedes lograr, y tienen beneficios en el corto plazo, porque son equipos de alto estándar en cuanto a lo que habíamos conversado de realizar tareas visuales con luz de alta calidad, CRI 90, eficiente, dinámico y dimeable. Entonces, en conjunto, estas dos cosas, estamos entregando mejor calidad de vida para el usuario. Y la calidad de vida perpetuada en el tiempo finalmente se transforma en bienestar para las personas. Y eso es lo que nosotros perseguimos, a través de poder generar bienestar para las personas a través de la iluminación. Hay muchos estudios que dicen que hay una estrecha relación entre el bienestar y la productividad, entendiendo la productividad como el buen resultado de una tarea realizada en un espacio y tiempo saludable. Bajo ese concepto de productividad. Entonces, en el fondo, si todos estamos en un hábitat o un espacio que tiene estímulos que nos permiten a nosotros desarrollar y tener beneficios biológicos, nosotros naturalmente debiéramos ser más productivos. Así que por eso apostamos nosotros. Y en cuanto al término, nosotros buscamos una línea de productos que tuviera precios que sean viables y realizables, porque normalmente los sistemas nuevos siempre llegan con precios muy altos, y en la medida que los precios son altos, no es asequible para la gran mayoría, y si nosotros queremos lograr bienestar, claro, tenemos que hacer que esto sea asequible para la gran mayoría. Y lo mismo pasa, mayor cantidad de gente se beneficie, mejor y más bienestar para todos. Hospitales, en oficinas, en lugares, en los centros comerciales, en oficinas que están en subterráneos, por ejemplo. Hay un montón de aplicaciones donde este tipo de sistemas podrían tener muchos beneficios. Así que nosotros, por lo menos en la oficina, estamos empezando ya a especificar estos sistemas, esperando también tener una buena respuesta de los usuarios y el usuario final, en el fondo, el poder ver que esto realmente sirva, porque creo que es una forma, o también un beneficio bien intangible, como bien invisible también. Sí, por eso cuesta un poco explicarle al usuario final o al inversionista o al mandante, bueno, pero ¿qué recibo yo? O sea, ¿qué gano yo con instalar este nuevo sistema? Y bueno, gana todo lo que recién explicamos, el tema del bienestar, menos licencias médicas de la gente que trabaja en la oficina, mayor productividad, son muchas cosas. Y todo esto está basado en estudios, entonces hay fundamentos.
Bueno, lo que pasa con los estudios es que siempre requieren un tiempo para validar los resultados, que entiendo que son como 10 años. Luego de 10 años uno puede decir, ya, esto es... entonces, por ahí yo creo que va a ser bien bueno cuando haya suficiente evidencia, haya pasado ya el tiempo adecuado para todas las investigaciones que están en curso, y los ministerios de salud, por ejemplo, empiecen a hablar de este tema y lo empiecen a exigir. Nosotros hemos visto los requerimientos del MinSal, por ejemplo, para hospitales nuevos, y claro, no hablan de esto, pero sí es de las pocas entidades donde en los requerimientos está la temperatura de color, porque no está en ninguna normativa la temperatura de color, excepto en esos requerimientos donde ellos saben que en el dormitorio, por ejemplo, piden 3.000 K y no 4.000. Exacto. Entonces, bueno, vamos avanzando. Sí, de a poco, pero bueno, lo importante es que la gente se vaya informando, y en la medida que todos manejemos más información, vamos a ir a transformar esto como algo natural y que debiera ser viable para la mayor cantidad de personas posible. Buenísimo. Bueno, el contacto ahí, Gonzalo lo puso en el chat, es candelailuminacion.cl/circadiano, y también hay un contacto por si quieren hablar con ustedes, que es contacto, ¿cierto? @iluminacion.cl, para los que quieran contactarse con ustedes. Última pregunta, ¿qué son los K? Son la temperatura de color de la luz. Les contesto a Javier M. Jara. Sí. Bueno, Tania, muchísimas gracias por esta conversación y por todo lo que nos contaste acerca de los sistemas circadianos, que son sumamente importantes empezar a aplicarlos desde ahora en adelante en los proyectos de iluminación, y lo importante que es los beneficios que puede traer a todas las personas. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por darnos el tiempo y el espacio para que la gente conozca estos nuevos sistemas. Buenísimo, y gracias también a todos los que nos pudieron acompañar, las preguntas que estuvieron súper buenas, ojalá les haya servido y empezar a conocer más de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, Tania, y nos seguimos viendo. Ya, gracias, Jimé. Chao a todos. Chao. Chao.